La almirante Texara permanecía en el puente de su nave insignia, observando cómo las estrellas desaparecían. No explotaban, no se consumían, simplemente se desvanecían, como si nunca hubieran existido. Informe, le dijo a su oficial de comunicaciones. Un Celani alto cuya piel azul palideció de miedo. Otro sistema desaparecido, almirante. El sistema Kita, 3.000 millones de civiles Vortak. Las lecturas de los sensores simplemente se detuvieron. La voz telepática de la oficial tembló en su mente. Es como si nunca hubieran estado allí. Los antebrazos de Texara se aferraron a la barandilla de mando. En sus 200 años de servicio a la coalición galáctica, había visto guerras, plagas y desastres naturales. Pero esto era diferente. Esto era imposible. El enemigo había aparecido hacía 6 meses desde el oscuro espacio entre galaxias. Los mejores científicos de la coalición los llamaban devoradores, aunque nadie entendía realmente qué eran. Parecían sombras móviles con demasiados ángulos, formas que dolían, como para mirarlas directamente. Cuando tocaban un planeta, este no solo moría. Dejaba de existir. Todos los que habían vivido allí eran olvidados, como si la realidad misma estuviera siendo borrada. La almirante llamó a su oficial táctico. Una grieta biomecánica con sensores ópticos rojos. La flota devoradora se dirige al sector Nexus. Llegada estimada en 72 horas. Nexus Prime, el mundo capital de la coalición, hogar de 15.000 millones de seres de 50 especies diferentes. Si caía, la guerra habría terminado. Tea activó el sistema de comunicación de toda la flota a su alrededor. 3.000 naves de todos los rincones de la galaxia esperaban órdenes. La mayor fuerza militar jamás reunida por la coalición. Todas las naves se preparan para el salto al sistema Nexus. Nos mantendremos firmes allí. El viaje por el hiperespacio se sintió más largo de lo habitual. Teara aprovechó el tiempo para revisar los informes de batalla de encuentros anteriores con los devoradores. Cada enfrentamiento contaba la misma historia. Las armas de la coalición atravesaron al enemigo. Los escudos de energía fallaron. Incluso sus armas de anclaje de realidad más poderosas, diseñadas para mantener la estabilidad del espacio y el tiempo durante el combate, no surtieron efecto. Los Celani habían intentado atacar a los devoradores con el pensamiento puro, usando sus habilidades telepáticas para atacar lo que supusieron que eran las mentes de las criaturas. La retroalimentación psíquica mató a 300 guerreros Celani al instante y enloqueció a otros 1000. Los Vorak, maestros de la tecnología de cristales y la manipulación de la energía, construyeron enormes cañones orbitales capaces de partir lunas por la mitad. Los rayos atravesaron a los devoradores como si dispararan a fantasmas. Los Kreks desplegaron sus tácticas de enjambre biomecánico, enviando millones de drones de combate autorreplicantes. Los drones simplemente dejaron de funcionar al acercarse al enemigo. No fueron destruidos, pero de alguna manera se convencieron de que nunca se habían construido. Cuando la flota llegó a Nexus Prime, Teera vio que era demasiado tarde. El planeta aún existía, pero las colonias exteriores ya estaban bajo ataque. Observó a través de la pantalla principal cómo estaciones espaciales enteras simplemente se desvanecían, llevándose consigo a sus tripulaciones a la nada. Todas las naves, formación de ataque Delta 7, ordenó. Apunten a la entidad devoradora más grande. La flota de la coalición abrió fuego con todo lo que tenía. Misiles cuánticos, cañones de plasma, bombas de gravedad y disruptores de materia exótica llenaron el espacio de energía letal. Por un momento, Teara se permitió abrigar esperanza. Entonces, las armas alcanzaron al enemigo y lo atravesaron sin causarle ningún efecto. La almirante, su oficial científica, informó, los devoradores no se mueven por el espacio normal. Existen en una especie de dimensión paralela que se superpone a la nuestra. Nuestras armas no pueden tocarlos porque no están completamente aquí. Entonces, ¿cómo están destruyendo nuestros mundos? Parecen estar editando la realidad, eliminando elementos de la estructura básica del universo. Cuando atacan algo, deja de existir. Teara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con los sistemas climáticos de la nave. ¿Podemos hacer algo para detenerlos? El cuerpo de cristal de la oficial científica se atenuó, una señal de profunda angustia entre los Vorak. Desconocido, almirante. Estamos luchando contra un enemigo que nuestra ciencia no puede explicar y nuestras armas no pueden dañar. Están deshaciendo la creación misma. En la pantalla táctica, aparecieron más marcadores rojos a medida que las naves de la coalición comenzaban a desaparecer. No destruidas en explosiones de fuego y metal,
sino simplemente desaparecidas como si nunca hubieran sido construidas. Las tripulaciones, las historias, las familias esperando su regreso a casa. Todo borrado. Almirante, dijo el oficial de comunicaciones, recibo un mensaje prioritario del Consejo de Guerra. Solicitan a todos los oficiales superiores que se presenten en Nexus Prime de inmediato. Texera miró a la tripulación del puente. Estos seres habían servido con ella durante años, luchado a su lado en una docena de conflictos. Los Celani, cuyas habilidades telepáticas los habían salvado de emboscadas más veces de las que podía contar. Los Borak, cuya tecnología de cristal mantenía sus escudos en funcionamiento cuando todo lo demás fallaba. Las grietas cuyo análisis táctico les había dado la victoria contra probabilidades imposibles. Ahora todos parecían perdidos. Por primera vez en sus vidas, se enfrentaban a un enemigo que no podían comprender, contra el que no podían luchar, ni siquiera podían ver bien. «Llévanos al planeta», ordenó. Atraque de emergencia en el comando de la coalición. El viaje a la superficie de Nexus Prime. Normalmente tomaba 1 hora. Esta vez parecieron días. A través de las ventanas de los transportes, Teesara pudo ver las plataformas de defensa del tamaño de una ciudad que protegían el mundo capital. Enormes estructuras construidas durante siglos, armadas. Con las armas más avanzadas conocidas por la ciencia. Contra los devoradores, eran tan útiles como lanzar piedras. El comando de la coalición se encontraba en el centro del continente principal de Nexus Prime, una imponente torre que se alzaba entre las nubes. Representantes de todas las especies miembros trabajaban allí, planeando estrategias y coordinando la defensa de miles de millones de mundos en toda la galaxia. Hoy, el edificio parecía una tumba. Entraron en la cámara del Consejo de Guerra para encontrar el caos. Oficiales militares se gritaban unos a otros en una docena de idiomas diferentes. Los científicos discutían sobre lecturas sin sentido. Los políticos exigían respuestas que nadie podía dar. «Orden», llamó al canciller supremo Beston, el antiguo Krex que dirigía el gobierno de coalición. Su cuerpo biomecánico había sido mejorado tantas veces que era más una máquina que un organismo, pero su voz aún tenía la autoridad de siglos. «Almirante Texara, informe sobre el combate de la flota». «Fracaso total, canciller. Nuestras armas no pueden dañar al enemigo. Existen en un estado que nuestra ciencia no puede explicar. Necesitamos un nuevo enfoque». «¿Qué tipo de enfoque?», preguntó el general Corallon del ejército Borak. «Lo hemos intentado todo. Armas de energía, proyectiles cinéticos, materia exótica, incluso disrupción temporal. Nada funciona. La DRA». Indal, asesora científica principal de la coalición, activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia. Las zonas rojas marcaban los lugares donde habían atacado los devoradores. Casi 1/4 parte del espacio conocido ya había desaparecido. «El enemigo no sigue ningún patrón. Podemos predecirlo», dijo. «No parecen interesados en recursos, territorio ni conquista. Simplemente destruyen todo lo que encuentran. Al ritmo actual de avance, la galaxia entera dejará de existir en 2 años». El silencio invadió la cámara. 2 años. Billones de seres en miles de mundos y todo desaparecería como si nunca hubiera existido. «Debe haber algo», dijo el canciller Beston. «Alguna arma que no hemos probado, alguna estrategia que no hemos considerado», pensó Texera al recordar a su tripulación que los esperaba en órbita. Seres bondadosos que nunca se habían enfrentado a un enemigo al que no pudieran derrotar con valentía, habilidad y determinación. Pensó en las colonias ya perdidas, en las familias ya olvidadas. «Necesitamos ayuda», dijo en voz baja. «Ayuda de alguien que piense diferente a nosotros». La cámara estalló en discusiones de nuevo, pero Texara apenas las oyó. En algún lugar de su mente, un recuerdo se despertó. Algo sobre una especie en el borde de la galaxia. Un pueblo que la coalición había encontrado hacía mucho tiempo y que luego olvidó deliberadamente. Una especie que había sido descartada por ser demasiado caótica, impredecible y peligrosa para integrarla en su ordenada civilización. Quizás, pensó, el caos era justo lo que necesitaban. La DRA. Quintal trabajaba sola en las bóvedas de archivo más profundas bajo el mando de la coalición. Mientras el Consejo de Guerra discutía arriba y los devoradores consumían sistemas estelares, ella buscaba entre archivos que la mayoría de la gente había olvidado que existían. Era una Celani. Como muchos de su especie que trabajaban como historiadores e investigadores,
Su piel azul brillaba suavemente en la oscuridad mientras usaba sus habilidades telepáticas para escanear miles de cristales de datos a la vez. La mayoría contenía registros diplomáticos rutinarios, acuerdos comerciales e informes de exploración de siglos pasados. Pero algunos archivos eran diferentes. Estos habían sido sellados con códigos de seguridad que le llevó 3 días descifrar. Cuando finalmente accedió a ellos, comprendió por qué los habían ocultado. El primer archivo estaba etiquetado como Proyecto de Clasificación de Contacto Humano Enterrado. Quintel nunca había oído hablar de los humanos. Según el archivo, se trataba de una especie descubierta en el borde exterior de la galaxia hace 300 años. Un pequeño equipo de exploración de la coalición había establecido el primer contacto y presentado este informe. Empezó a leer y su piel se iluminó de emoción. Designación de especie, humana. Planeta natal, sistema Tierra-Sol. Contacto inicial establecido por la nave científica Farseker, al mando del capitán Belton del Servicio de Exploración Borak. Advertencia. Esta especie presenta características muy inusuales que podrían representar una amenaza para la estabilidad de la coalición. Se recomienda cuarentena inmediata y un periodo de observación prolongado antes de considerar su membresía. Quintal se inclinó hacia adelante. Sus sentidos telepáticos se centraron por completo en el cristal de datos. ¿Qué habían hecho estos humanos para preocupar tanto a la coalición? Informe de contacto. Día 1. Nos acercamos al planeta natal humano utilizando protocolos estándar. Los humanos detectaron nuestra presencia de inmediato. A pesar de usar tecnología de sigilo calificada como efectiva contra todas las especies conocidas, su respuesta fue inesperada. En lugar de miedo o asombro, los humanos mostraron una curiosidad agresiva. En cuestión de horas, lanzaron naves espaciales primitivas para interceptarnos. Cuando intentamos comunicarnos, transmitieron respuestas en todas las frecuencias imaginables, incluyendo varias a las que deberían haberles sido imposibles de acceder dado su nivel tecnológico. Día 3. Los humanos modificaron de alguna manera sus naves espaciales para que coincidan con las frecuencias de nuestro casco. 3 de sus naves vuelan ahora en formación con la nuestra. Afirman que este es un procedimiento diplomático normal, a pesar de no haber tenido contacto previo con especies alienígenas. Día 5. Una delegación humana insistió en abordar nuestra nave para negociar cara a cara. Los protocolos de seguridad resultaron inútiles. Evitaron nuestros sistemas de seguridad, utilizando métodos que nuestras computadoras no pueden analizar. Cuando se les preguntó cómo lo lograron, su líder respondió: probamos cosas hasta que algo funcionó. Día 7. Los humanos comenzaron a modificar nuestra tecnología sin permiso, sin comprender. Simplemente comenzaron a experimentar con nuestro equipo hasta que lograron los resultados deseados. El ingeniero jefe informa múltiples infracciones de seguridad y al menos 16 modificaciones imposibles en nuestros sistemas de energía. La eficiencia de la nave aumentó un 30%. Día 10. El intercambio cultural continúa. Los humanos demuestran capacidades de resolución de problemas que violan la lógica aceptada. Cuando se les presentó un problema matemático que debería requerir computación cuántica avanzada, lo resolvieron utilizando lo que llaman pensamiento creativo y obtuvieron respuestas correctas mediante métodos que nuestros científicos no pueden seguir. Día 12. Se produjo un incidente durante una demostración tecnológica. Un representante humano solicitó ver nuestro dispositivo de anclaje de realidad. Al mostrarles los principios de la estabilidad dimensional, los humanos inmediatamente comenzaron a sugerir mejoras. Una sugerencia consistía en desestabilizar deliberadamente el espacio-tiempo local para ver qué sucedía. La solicitud fue, obviamente, denegada por razones de seguridad. Día 14. Los humanos ignoraron nuestra negativa y construyeron su propio dispositivo de anclaje de realidad con piezas de repuesto de su transbordador. El dispositivo no debería funcionar según todos los principios físicos conocidos. El dispositivo funciona de todos modos. Los humanos afirman que esto es normal en la ingeniería humana. Día 15. Se inició la salida de emergencia. Las modificaciones humanas a nuestro dispositivo de anclaje de realidad crearon una interacción inesperada con los sistemas primarios de la nave. En lugar de mantener la estabilidad dimensional, el dispositivo comenzó a alterar aleatoriamente las leyes físicas locales. Durante 17 minutos, la gravedad funcionó lateralmente. La luz se movió a velocidades variables y 3 miembros de la tripulación envejecieron hacia atrás. Informe final. Los humanos representan una amenaza única para la estabilidad galáctica.
Su enfoque para la resolución de problemas ignora los principios científicos establecidos y logra resultados imposibles mediante pura determinación y caos creativo. No respetan las leyes naturales porque no creen en lo imposible. Recomendación: cuarentena inmediata del sistema de almas. Monitoreó a distancia durante un mínimo de 1000 años. No intentar más contacto hasta que la especie desarrolle respeto por el orden natural y el pensamiento lógico. El enfoque humano actual hacia la tecnología y la ciencia podría desestabilizar sectores enteros si se permite su propagación. Quintal se recostó en su silla, con la piel palpitante de emoción. Comprendió por qué este informe había sido enterrado. La coalición valoraba el orden, la lógica y el progreso científico predecible. Una especie que ignoraba las leyes naturales y lograba resultados imposibles mediante el caos aterrorizaría a los líderes. Accedió al siguiente archivo, con la esperanza de encontrar más información sobre lo que les había sucedido a los humanos después del primer contacto. Informe complementario. Protocolo de cuarentena humana. El sistema Saúl ha sido marcado como territorio restringido. Estaciones de monitoreo automatizadas ubicadas en los límites del sistema. Cualquier intento humano de salir de su sistema estelar resultará en una redirección inmediata al punto de origen. Los registros oficiales han sido alterados para mostrar que los humanos se autodestruyeron en una guerra nuclear poco después del primer contacto. Esta explicación ha sido aceptada por la población general. Solo el personal con autorización de seguridad conoce la verdadera situación. Las estaciones de monitoreo informan. Los humanos continúan desarrollando tecnología a un ritmo acelerado. Han logrado viajes más rápidos que la luz utilizando principios que no deberían funcionar, pero de alguna manera lo hacen. Múltiples intentos de salir de su sistema han sido bloqueados por sistemas de defensa automatizados. Cabe destacar que las naves humanas detectaron barreras de cuarentena a las pocas horas del primer intento de abandonar el ALMA. En lugar de disuadirse, comenzaron a estudiar las barreras e intentaron sortearlas. Se recomiendan mayores medidas de seguridad. Actualización. Los humanos han dejado de intentar salir de su sistema. Se desconoce si esto representa la aceptación de la cuarentena o el desarrollo de planes alternativos. Continúen monitoreando. Quintal encontró docenas de archivos más que abarcan 3 siglos de informes de observación. Los humanos no se habían destruido. Se autodenominaron. No habían renunciado a explorar la galaxia. En cambio, habían centrado su atención en su interior, desarrollando sus propios mundos y tecnología. Aunque la coalición olvidó su existencia, el informe más reciente tenía solo 50 años. Informe de observación a largo plazo, año 250 de cuarentena humana. La especie en cuestión ha logrado un notable desarrollo tecnológico a pesar del aislamiento. Han colonizado todo su sistema estelar y comenzado la construcción de lo que parece ser un enorme complejo industrial espacial. El enfoque humano de la ingeniería sigue violando los principios conocidos. Han construido estructuras que deberían colapsar por su propio peso, pero que permanecen estables por medios desconocidos. Sus naves espaciales utilizan sistemas de propulsión que parecen funcionar convenciendo al espacio local de que se aplican leyes físicas diferentes. Lo más preocupante es que las recientes lecturas de los sensores sugieren que los humanos han comenzado a experimentar con la manipulación dimensional a gran escala. Las señales de energía indican que podrían estar intentando acceder a universos paralelos o líneas temporales alternativas. Recomendación: continuar la cuarentena indefinidamente. El desarrollo tecnológico humano no sigue un patrón predecible. Representan una amenaza potencial para la estabilidad galáctica si se les permite interactuar con otras especies. Quintal desactivó el cristal de datos y se sentó en la oscuridad a pensar. Sobre ella, el Consejo de Guerra probablemente seguía discutiendo sobre armas convencionales y estrategias lógicas contra un enemigo que existía fuera de la realidad normal. Pero los humanos habían pasado 3 siglos desarrollando tecnología que ignoraba las leyes naturales. Habían construido cosas imposibles y las habían hecho funcionar mediante pura creatividad obstinada. Y lo más importante, habían estado experimentando con la manipulación dimensional. Exactamente el tipo de ciencia que podría ser útil contra los devoradores. Activó su comunicador personal y envió un mensaje prioritario a la almirante Texera. La almirante B había mencionado que necesitaba ayuda de alguien que pensara diferente. Quintal había encontrado exactamente eso. La pregunta era si los líderes de la coalición estarían lo suficientemente desesperados como para pedir ayuda a una especie que habían pasado 3 siglos intentando olvidar. Una especie que consideraba lo imposible simplemente difícil y que nunca había aprendido a aceptar la palabra no.
Mientras otro sistema estelar desaparecía de la galaxia, borrado por enemigos que la ciencia convencional no podía explicar, Quintal reunió los archivos humanos y se preparó para presentarlos al Consejo de Guerra. Quizás era hora de que la coalición recordara que el caos, bien aplicado, podía ser más poderoso que el orden. Quizás era hora de romper la cuarentena y descubrir lo que 300 años de creatividad humana habían logrado. Quizás era hora de admitir que, cuando la realidad misma estaba bajo ataque, necesitaban aliados que nunca la hubieran aceptado del todo. La capitana Elena Vázquez estaba tomando café en la plataforma de observación de Refugio 7 cuando todos los dispositivos de comunicación del sistema solar se activaron a la vez. Casi dejó caer su taza cuando su comunicador personal comenzó a transmitir un mensaje en perfecto inglés. Alrededor de la estación espacial, las alarmas comenzaron a sonar al tiempo que la misma transmisión aparecía en cada pantalla, cada radio, cada terminal de computadora, desde la Tierra hasta las colonias mineras exteriores. «Gente de la Tierra», dijo la voz, aunque sonaba como si hablara a través del agua. «Aquí la almirante Texara de la Coalición Galáctica. Sabemos que nos escuchan porque nuestros sensores detectan que han estado monitoreando nuestras barreras de cuarentena durante 3 siglos. Necesitamos su ayuda». Elena dejó su café y activó el sistema de comunicación de emergencia. Como jefa de la Fuerza de Defensa de la Tierra, necesitaba saber si se trataba de algún tipo de ataque o de una farsa elaborada. Pero la transmisión continuó, y lo que escuchó la hizo olvidar los protocolos de seguridad. «Nuestra galaxia se está muriendo. Un enemigo al que llamamos los Devoradores está borrando sistemas estelares de la existencia. Miles de millones han muerto. Miles de millones más han sido borrados de la realidad tan completamente que ni siquiera podemos recordar sus nombres. Nuestras armas no pueden dañarlos. Nuestra ciencia no puede explicarlos. En 6 meses llegarán a nuestro mundo capital y entonces la guerra terminará». Elena activó su consola de mando y llamó al oficial de guardia. El teniente Morrison apareció en pantalla, con aspecto confundido y preocupado. «Capitán, estamos recibiendo esa transmisión en todos los canales, incluso en los que deberían ser imposibles de acceder. ¿Cómo están transmitiendo a todo nuestro sistema simultáneamente?» «No lo sé, teniente. Comuníqueme con el Dr. Chen de la División Científica. Prioridad 1. La transmisión continuó mientras Elena esperaba la conexión. La voz alienígena describió enemigos imposibles que existían entre dimensiones, armas que atravesaban sus objetivos y la destrucción sistemática de todo lo que la coalición había construido durante miles de años. «Hemos probado todas las soluciones que nuestro conocimiento combinado puede producir. Los Borak, maestros de la energía y la tecnología de cristales. Los Zelani. Oh. Puede manipular la materia con el pensamiento puro. Los Cres que combinan biología y maquinaria. Más allá de lo que ustedes han logrado, todos han fracasado. La DRA». Sarah Chen apareció en la pantalla de Elena, con su cabello habitualmente limpio y despeinado, y los ojos abiertos de par en par por la emoción. «Capitán, necesita ver esto. He estado analizando los datos matemáticos que transmiten junto con el mensaje, la física. Está siglos por delante de todo lo que entendemos. ¿Es real? Tiene que serlo. Las ecuaciones cuánticas que usan describen interacciones dimensionales sobre las que solo hemos teorizado. Ningún humano podría haber creado esto. Pero hay algo más». Elena esperó, observando. Como la expresión de la doctora Chen se volvía más seria. «Los datos incluyen descripciones de su enemigo, estos devoradores. Basándome en los modelos matemáticos, creo que sé lo que son. No son invasores de otra galaxia. Hay algo mucho peor. Explíqueme. El universo tiene mecanismos de corrección incorporados. Cuando la realidad se vuelve demasiado estable, demasiado predecible, algo se activa para restablecer el equilibrio. Los devoradores parecen ser una manifestación de la entropía cósmica diseñada para eliminar el orden excesivo». Elena sintió un escalofrío. «Y la coalición ha pasado miles de años creando un orden perfecto. Cada especie sigue reglas lógicas, usa tecnología predecible, piensa en patrones organizados. Se han convertido en el objetivo perfecto para una fuerza diseñada para eliminar la estabilidad excesiva». La transmisión alienígena estaba terminando. La voz del almirante Texara adquirió un tono desesperado. «Les enviamos las coordenadas de nuestro mundo capital y todo lo que sabemos sobre los devoradores. No lo pedimos a la ligera. Nuestros científicos han revisado los archivos clasificados de nuestro primer contacto con su especie. Sabemos que resuelven problemas de maneras que no podemos entender.
Sabemos que logran resultados imposibles mediante métodos que nuestra lógica no puede seguir. Elena pensó en esos informes del primer contacto. La coalición había puesto la Tierra en cuarentena porque los humanos eran demasiado caóticos, demasiado impredecibles. Habían pasado 3 siglos manteniendo aislada a la humanidad porque los enfoques humanos de la ciencia y la tecnología los asustaban. Ahora pedían ayuda porque la lógica convencional había fallado. Si deciden ayudarnos, continuó el almirante, sepan que se enfrentarán a un enemigo que existe fuera de la realidad normal. Un enemigo que borra a sus víctimas tan completamente que nunca existieron. Un enemigo que nuestras mentes más brillantes no pueden comprender. La transmisión terminó, dejando a Elena mirando su consola. Alrededor de Refugio 7, pudo ver las luces de las plataformas de defensa orbital de la Tierra, naves diseñadas y construidas con principios de ingeniería humana que funcionaban a pesar de violar varias leyes supuestamente fundamentales de la física. Su comunicador sonó con llamadas entrantes del gobierno de la Tierra, de las colonias de Marte, de las operaciones de minería de asteroides. Todos querían saber si la transmisión era real, qué significaba, si la Tierra debía responder. Elena pensó en las barreras de cuarentena que habían mantenido a la humanidad atrapada en su propio sistema solar durante 3 siglos. Barreras que habían estudiado, analizado y finalmente aprendido a sortear sin romperlas. La coalición había subestimado la curiosidad y la determinación humanas. Abrió un canal con el Consejo de Defensa Global de la Tierra. La presidenta Martínez apareció en pantalla rodeada de asesores y oficiales militares. Capitán Vázquez, ¿cuál es su evaluación de esta situación? La transmisión parece genuina. Señora presidenta, el Dr. Chen confirma que los datos matemáticos superan la capacidad humana para falsificarlos. La pregunta es si podemos ayudarlos. Podemos. Elena miró las estrellas, pensando en la historia de la humanidad. Cada vez que su especie se había enfrentado a adversidades imposibles, había encontrado la manera de sobrevivir mediante una creatividad obstinada y la negativa a aceptar la derrota. Cuando la sabiduría convencional decía que algo era imposible, los humanos lo intentaban de todos modos hasta que encontraban la manera de hacerlo funcionar. La coalición piensa lógicamente. Siguen las reglas, usan estrategias predecibles, construyen tecnología que funciona como se supone que debe funcionar. Ese enfoque ha fracasado contra este enemigo y los humanos. Nunca hemos sido muy buenos siguiendo las reglas. Señora presidenta, resolvemos los problemas probándolo todo hasta que algo funciona, incluso si no debería. Construimos cosas que funcionan mejor de lo que deberían, y nunca hemos aceptado lo imposible como solución definitiva. La presidenta Martínez guardó silencio un momento, consultando con sus asesores. Elena podía ver el debate en sus rostros. La Tierra había pasado 3 siglos desarrollando su propia tecnología y cultura, libre de interferencias externas. Habían construido algo singularmente humano en su aislamiento. Ahora se les pedía que lo arriesgaran todo para ayudar a los mismos alienígenas que los habían puesto en cuarentena por ser demasiado caóticos. ¿Qué recomienda, capitán? Elena pensó en los devoradores, entidades que existían entre dimensiones y borraban sistemas estelares enteros de la realidad. Pensó en la coalición. Un enfoque lógico que había fracasado por completo. Pensó en los principios de ingeniería humana que funcionaban convenciendo a la realidad local para que cooperara en lugar de obligarla a obedecer. Recomiendo que vayamos a ayudarlos, señora presidenta. No porque les debamos nada, sino porque si estos devoradores son lo que el Dr. Chen cree que son, no se detendrán con la coalición. Con el tiempo, también vendrán por nosotros. ¿Y cree que podemos tener éxito? ¿Dónde han fracasado las civilizaciones alienígenas avanzadas? Elena sonrió, pensando en 3 siglos de determinación humana y resolución creativa de problemas. Señora presidenta, se enfrentan a un enemigo que existe fuera de la realidad normal y opera con reglas que no pueden comprender. Eso suena a un martes típico para ingenieros humanos. La decisión estaba tomada. La Tierra respondería a la llamada de ayuda de la coalición, no como suplicantes que buscan unirse a su civilización ordenada, sino como aliados, aportando su propio enfoque único a un problema imposible. Mientras Elena preparaba la respuesta de la Tierra, se preguntaba si la coalición realmente entendía lo que habían pedido. Querían ayuda de los humanos porque el pensamiento humano era caótico e impredecible. Estaban a punto de descubrir cuán caóticos podían ser los humanos cuando alguien amenazaba su galaxia. La almirante Texara observó a la flota humana emerger del hiperespacio y se preguntó si llamarlos había sido un terrible error. Las naves parecían estar mal. Las naves de la coalición seguían diseños limpios y lógicos basados en principios de ingeniería probados.
La flota humana era un conjunto de contradicciones imposibles. Naves demasiado grandes para sus fuentes de energía, configuraciones de casco que deberían haberse desintegrado con una aceleración normal y sistemas de armas que parecían construidos con tecnología alienígena recuperada, modificada hasta quedar irreconocible. Almirante, su oficial de comunicaciones informó, la comandante de la flota humana solicita permiso para comunicarse. Comuníquela. La pantalla principal se llenó con la imagen de una mujer humana con lo que parecía un uniforme militar cubierto de símbolos que Teara no reconoció. Tras ella, el puente de la nave parecía un caos organizado, con tripulantes trabajando en estaciones que parecían construidas con componentes de una docena de tecnologías diferentes. Almirante Texara, soy la capitana Elena Vázquez de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Disculpen la tardanza. Tuvimos que detenernos para solucionar algunos problemas con sus datos de navegación hiperespacial. ¿Problemas? Sus rutas eran demasiado predecibles. Tuvimos que aleatorizarlas un poco para evitar que los devoradores las detectaran. Deberían funcionar. Mejor ahora. Teara sintió una confusión familiar que parecía seguir todas las interacciones con humanos. Modificaron Nuestros sistemas de navegación. Simplemente mejórenlos. la DRA. Chen descubrió que los devoradores rastrean patrones de movimiento. Sus naves viajan en rutas lógicas y eficientes, lo que las convierte en blancos fáciles. Hemos programado cierta aleatoriedad en el sistema. Sus naves seguirán llegando a sus destinos, pero tomarán rutas sin sentido, incluso para las computadoras que las calculan. Antes de que Texera pudiera responder, las alarmas de proximidad comenzaron a sonar en toda la flota de la coalición. 3 entidades devoradoras habían aparecido en el límite del sistema. Sus geometrías imposibles hacían que sus pantallas de navegación parpadearan con errores. Todas las naves, formen formación defensiva, ordenó. Prepárense para el combate. Negativo, almirante, dijo la capitana Vázquez con calma. Nos gustaría probar algo diferente. En la pantalla táctica de Lara, las naves humanas comenzaron a moverse en patrones que violaban todos los principios del combate de flotas. En lugar de mantener la formación, se dispersaron en direcciones aleatorias. En lugar de centrar el fuego en objetivos individuales, comenzaron a emitir señales en frecuencias que no deberían existir. ¿Qué están haciendo?, preguntó su oficial táctico. La voz de la capitana Vázquez llegó a través del sistema de comunicación. Los estamos confundiendo. La teoría del Dr. Chen dice que los devoradores procesan la realidad identificando patrones y luego borrándolos. Así que no les estamos dando ningún patrón que procesar. Teara observó con asombro cómo la nave humana designada como Caótica Buena comenzó a volar hacia atrás por el espacio mientras giraba en 3 direcciones diferentes simultáneamente. Sus armas dispararon en patrones aparentemente aleatorios, no a los devoradores, sino al espacio vacío que los rodeaba. Capitán Vázquez, su nave no está apuntando al enemigo. No intentamos alcanzarlos, almirante. Estamos creando cascadas de probabilidad. Cuando disparas a algo que existe entre dimensiones, no intentas destruirlo. Intentas convencer a la realidad de que debería ser destructible. La primera entidad devoradora, que avanzaba constantemente hacia la formación de la coalición, se detuvo repentinamente. Sus ángulos imposibles parecían parpadear, como si no pudiera decidir si existía o no. El objetivo muestra signos de inestabilidad dimensional. El oficial científico de Texara informó que los campos de probabilidad a su alrededor fluctúan. Más naves humanas se unieron al ataque, pero sus tácticas hicieron. No tenía sentido. El destructor, optimismo persistente, volaba en forma de 8 mientras transmitía lo que parecía música humana. El crucero Destrucción Creativa había invertido sus escudos. Así que se proyectaban hacia afuera en lugar de proteger la nave, creando burbujas de espacio-tiempo alterado alrededor de los devoradores. Capitán Torres, ¿cuál es su estado?, preguntó el capitán Vázquez por el canal de comunicación. Preparándose para la paradoja temporal, capitán. Listo para ejecutar una maniobra imposible a su orden. ¿Paradoja temporal?, preguntó Texera. Una de nuestras naves está a punto de retroceder en el tiempo durante 37 segundos, explicó el capitán Vázquez con indiferencia. Debería crear un bucle lógico que los devoradores no puedan procesar. Antes de que Texara pudiera objetar, el crucero pesado humano, en su obstinada rebeldía, simplemente desapareció. 37 segundos después, reapareció en el mismo lugar, pero retrocediendo. Por un breve instante, 2 naves idénticas ocupaban el mismo espacio. Las 3 entidades devoradoras dejaron de moverse por completo.
Sus formas comenzaron a difuminarse y distorsionarse como si intentaran comprender algo que rompía su comprensión básica de la causalidad. Paradoja exitosa. El capitán Torres informó, los devoradores intentan procesar una imposibilidad lógica. Están atrapados en un bucle tratando de comprender cómo podemos existir en dos lugares al mismo tiempo. Todas las naves humanas ejecutan el plan Caos, ordenó el capitán Vázquez. Lo que siguió fue la batalla más extraña que Texara jamás había presenciado. La flota humana no luchó contra los devoradores, sino que los confundió hasta someterlos. Las naves dispararon armas que funcionaban con principios que ella no pudo identificar. Otras crearon campos de probabilidad aleatoria que hicieron que el espacio mismo fuera incierto sobre qué leyes de la física debían aplicarse. El optimismo agresivo de la frigoría de alguna manera convenció a una sección del espacio de que la gravedad funcionaba lateralmente, enviando a una entidad devoradora a dar tumbos sin defensa a través de dimensiones que no podía navegar. El acorazado sueño imposible disparó torpedos que viajaron a través de líneas temporales alternativas antes de alcanzar sus objetivos desde direcciones que no existían. El almirante, su oficial científico, gritó, con la emoción clara en su voz. Los devoradores se están retirando. Parecen estar confundidos. ¿Confundidos? Están diseñados para procesar y eliminar patrones lógicos. Las tácticas humanas no siguen ningún patrón que puedan comprender. Cada vez que intentan analizar los movimientos de las naves humanas o los sistemas de armas, se encuentran con contradicciones que su naturaleza no puede resolver. Texara observó cómo las entidades devoradoras se retiraban, sus formas oscilando entre dimensiones mientras intentaban escapar del caos que los humanos habían creado. Por primera vez desde que comenzó la guerra, el enemigo no solo había sido detenido, sino ahuyentado. Capitán Vázquez, dijo. ¿Cómo supo que eso funcionaría? El capitán humano se encogió de hombros. Un gesto que Texara había aprendido indicaba una confianza despreocupada. No lo hicimos. Solo probamos un montón de cosas hasta que algo funcionó. Ese es prácticamente nuestro procedimiento operativo estándar. Pero la paradoja temporal, la manipulación de la probabilidad, las técnicas de confusión dimensional. El Dr. Chen elaboró la teoría, pero, sinceramente, la mayor parte se debió a nuestra creatividad. Los humanos llevan siglos rompiendo reglas y haciendo que funcionen cosas imposibles. Estos devoradores pueden asustarles, pero para nosotros, son solo otro problema de ingeniería. Teara miró su pantalla táctica, donde naves humanas volaban en formaciones que cambiaban aleatoriamente cada pocos segundos, lo que hacía imposible que cualquier enemigo predijera sus movimientos. Pensó en los siglos de doctrina militar lógica de la coalición, sus estrategias cuidadosamente planeadas y tácticas predecibles. Todo había fracasado contra los devoradores. Pero el caos humano, su negativa a aceptar que algo fuera realmente imposible, había triunfado donde la lógica había fallado. Capitán Vázquez, dijo, necesitamos planificar nuestro próximo movimiento. Los devoradores se adaptarán a estas tácticas. Tal vez, respondió el capitán humano, pero nos adaptaremos más rápido. Eso es lo que hacemos los humanos. Cambiamos, improvisamos, probamos cosas nuevas. Los devoradores podrían aprender a manejar un tipo de caos, pero nunca podrán manejar todos los diferentes tipos de caos que los humanos pueden crear. Mientras la flota combinada se preparaba para adentrarse en territorio controlado por los devoradores, Texera sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. No la esperanza lógica y calculada de una estrategia bien planeada, sino la esperanza salvaje e irrazonable que surgía al ver cómo cosas imposibles se volvían posibles gracias a la pura determinación humana. La galaxia podría sobrevivir después de todo. No por una potencia de fuego superior ni por tecnología avanzada, sino porque los humanos nunca habían aprendido que algunas cosas no se podían hacer. La batalla final tuvo lugar en el centro de la galaxia, donde los devoradores habían comenzado a consumir el enorme agujero negro que lo mantenía todo unido. La capitana Elena Vázquez se paró en el puente de su buque insignia, el indomitable Spirit, y observó la realidad. El oído mismo se desintegró. El espacio se retorció en direcciones imposibles. El tiempo se movía hacia atrás y hacia adelante simultáneamente, y estrellas enteras aparecían y desaparecían a medida que la estructura cósmica que mantenía unida a la galaxia comenzaba a fallar. «Informe», gritó a la doctora Chen, quien monitoreaba las lecturas dimensionales de su estación científica. «Es peor de lo que pensábamos, capitán. Los devoradores no solo están borrando materia y energía. Están consumiendo la estructura gravitacional que mantiene estable la galaxia. Si terminan de devorar el agujero negro central, todos los sistemas estelares se desintegrarán.
La galaxia no morirá con fuego, sino con el vacío. A su alrededor, la flota más grande jamás reunida, preparada para la última batalla. Las naves humanas volaban junto a las naves de la coalición. Pero después de meses de lucha conjunta, las diferencias en sus enfoques solo se hicieron más evidentes. Donde las naves de la coalición se movían en formaciones cuidadosas, las naves humanas se dispersaban aparentemente al azar. Donde los comandantes alienígenas seguían la doctrina táctica establecida, los capitanes humanos inventaban nuevas estrategias sobre la marcha. La voz del almirante Texara llegó a través del sistema de comunicación de su nave insignia. Capitán Vázquez, nuestros sensores detectan 17 entidades devoradoras convergiendo en el núcleo galáctico. Esta es toda su fuerza restante. Entendido, almirante. ¿Están sus naves listas? Tan listas como podemos. Nuestras armas aún no pueden dañarlas directamente, pero hemos aprendido a apoyar sus tácticas de caos. Podemos proporcionar fuego de cobertura e interferencia electrónica. Elena miró a su tripulación, humanos que se habían ofrecido como voluntarios para una misión que todos sabían que era un suicidio. Se habían abierto paso a través de media galaxia usando creatividad y una determinación obstinada para repeler a enemigos que la ciencia convencional consideraba invencibles. Muchos de sus amigos habían muerto en el proceso. Sus naves se habían perdido por tormentas de entropía o colapsos dimensionales. Pero también habían logrado lo imposible. Sistemas estelares enteros que habían sido borrados por los devoradores habían vuelto a la existencia. Cuando las técnicas humanas de manipulación de la realidad convencieron al universo de recordar lo que se había perdido. Miles de millones de seres que habían sido borrados de la existencia se encontraron vivos de nuevo, preguntándose por qué sentían que habían estado en otro lugar durante tanto tiempo. La DRA. Chenelena dijo, «Está listo su plan». Tan listo como puede estarlo, Capitán La Esperanza. Cascade debería funcionar en teoría, pero estamos lidiando con fuerzas que operan fuera de la física normal. En esencia, vamos a atacar el concepto mismo de entropía. Elena activó el sistema de comunicación de toda la flota. A todas las naves, les habla el Capitán Vázquez. ¿Saben a qué nos dedicamos? Los devoradores han pasado millones de años aprendiendo a borrar cosas de la existencia. Hoy les enseñaremos sobre la terquedad humana. Hizo una pausa, mirando la pantalla táctica donde 17 formas imposibles se movían por el espacio plegado hacia el centro galáctico. Cada una representaba el poder de deshacer civilizaciones enteras, de borrar la memoria misma de mundos que habían existido durante miles de millones de años. Recuerden, no intentamos destruirlos. Intentamos convencer a la realidad de que la destrucción es posible. No seguimos sus reglas porque, para empezar, nunca se nos ha dado bien seguirlas. Y lo más importante, no aceptamos la derrota porque los humanos no saben rendirse. La flota humana inició su ataque, pero no se parecía en nada a ningún enfrentamiento militar en la historia galáctica. En lugar de concentrar su potencia de fuego en objetivos individuales, se dispersaron por todo el campo de batalla. Cada nave creó su propio foco de caos controlado. La lógica desafiante del destructor atravesó a una entidad devoradora mientras emitía ecuaciones matemáticas paradójicas intentando convencerla de que no podía existir y no existir al mismo tiempo. El Frigot, Esperanza Persistente, comenzó a girar en 11 direcciones diferentes simultáneamente, creando anomalías gravitacionales que hicieron que el espacio cercano olvidara qué dirección era arriba. Elena observó su despliegue táctico mientras las naves de la coalición proporcionaban apoyo. Sus formaciones precisas creaban zonas estables de física normal que las naves humanas podían usar como puntos de referencia para sus técnicas de manipulación de la realidad. El capitán Dr. Chen gritó, «Estoy detectando una inestabilidad dimensional masiva alrededor del agujero negro central. Los devoradores intentan consumir el horizonte de sucesos». Todas las naves implementan la cascada de esperanza del Dr. Chen. Comiencen a transmitir optimismo en todas las frecuencias. Lo que siguió fue quizás el momento más extraño de la historia militar. La flota humana comenzó a transmitir no señales de armas ni datos de objetivos, sino conceptos puramente emocionales. Esperanza, determinación, una obstinada negativa a aceptar la derrota y la creencia, única en la humanidad, de que los problemas imposibles solo necesitaban soluciones creativas. El efecto en los devoradores fue inmediato y catastrófico. Entidades que habían existido durante millones de años, alimentándose de la tendencia del universo a la entropía y la descomposición, se encontraron repentinamente con una fuerza que nunca habían experimentado. Optimismo organizado, respaldado por el poder de hacer realidad lo imposible con pura fuerza de voluntad. Capitán Torres, llamó Elena a su segundo al mando. Estado de los generadores de paradojas temporales.
Listos para el despliegue final, capitán. Pero la retroalimentación destruirá cualquier nave que los active. Elena cerró los ojos por un momento, pensando en la Tierra, en las colonias que la humanidad había construido en su aislamiento, en el futuro que podría tener su especie si la galaxia sobrevivía. Entonces abrió los ojos y tomó la decisión que sabía que tendría que tomar. Yo tomaré la nave líder. Todas las demás naves, prepárense para la amplificación de la cascada de probabilidad. Capitán, no. El Dr. Chen dijo que podemos encontrar otra manera. No hay otra manera, doctor. Alguien tiene que crear una paradoja lo suficientemente grande como para atrapar a la entidad devoradora líder. Alguien tiene que volar directamente a una tormenta de entropía y convencerla de que la entropía se puede revertir. Elena activó el generador de paradojas temporales de su nave y apuntó directamente a la entidad devoradora más grande, la que intentaba consumir el centro galáctico a su alrededor. El espacio comenzó a retorcerse a medida que su nave empezaba a existir en múltiples líneas temporales simultáneamente. Capitán Vasquez. La voz de la almirante Texara llegó a través del sistema de comunicación. ¿Qué hace? Recordando al universo que los humanos no se rinden, almirante. Cuando la realidad nos dice que algo es imposible, discrepamos cortésmente y luego demostramos que está equivocado. El espíritu indomable voló directamente hacia la tormenta de entropía que rodeaba el núcleo galáctico. Su casco comenzó a aparecer y desaparecer a medida que el generador de paradojas temporales creaba bucles de probabilidad cada vez más complejos. Elena sintió que la realidad se difuminaba a su alrededor mientras su nave existía en 17 líneas temporales diferentes a la vez. Cada una ligeramente diferente. Todas convergiendo en el momento en que el devorador tendría que elegir entre existir o no existir. La entidad devoradora principal, atrapada en la paradoja, comenzó a desmoronarse. Su forma oscilaba entre dimensiones mientras intentaba procesar la imposibilidad lógica de algo que se negaba a ser borrado a pesar de ser deshecho repetidamente. Cascada exitosa. La voz del Dr. Chen llegó a través de comunicaciones estáticas. El ancla de realidad se mantiene. Otras naves implementan protocolos de restauración de probabilidad. Al otro lado del campo de batalla, naves humanas iniciaron la maniobra más compleja jamás intentada. Trabajando juntas, crearon una reacción en cadena de optimismo que obligó al universo a recordar todo lo que los devoradores habían borrado. Los sistemas estelares volvieron a la existencia. Los planetas reaparecieron con sus poblaciones intactas, pero confusas. Civilizaciones enteras se encontraron vivas de nuevo con solo vagos recuerdos de haber estado en otro lugar. Las entidades devoradoras restantes, abrumadas por la absoluta imposibilidad de lo que presenciaban, comenzaron a retirarse hacia el vacío entre galaxias. Habían aprendido algo que no podían procesar. Que algunas especies eran demasiado tercas para ser eliminadas, demasiado creativas para ser contenidas y demasiado optimistas para aceptar la derrota. La nave de Elena se materializó una última vez en el espacio normal. Su casco, marcado por su paso a través de dimensiones imposibles, seguía intacto. A su alrededor, la galaxia se recuperaba. La realidad reafirmaba su estructura ahora que la cascada de entropía se había invertido. Capitán Vázquez, llamó la almirante Texara. Su nave parece estable. ¿Se encuentra bien? Elena miró a su alrededor. Su puente, donde su tripulación realizaba diagnósticos en sistemas que, por derecho propio, deberían haber sido destruidos. Todo funcionaba, no porque debiera, sino porque su tripulación lo había convencido de seguir funcionando por pura determinación humana. Estamos bien, almirante. Resulta que el universo responde bien a las peticiones educadas y a la resolución creativa de problemas. Más tarde, mientras las flotas combinadas, humana y de la coalición, se reagrupaban alrededor del restaurado centro galáctico, la almirante Texara se acercó a Elena con una oferta de membresía plena para la humanidad en la coalición. Elena sonrió y declinó cortésmente. Gracias, almirante, pero pasaremos. Hemos visto lo que sucede cuando las civilizaciones se vuelven demasiado organizadas, demasiado predecibles. La galaxia necesita a alguien que siga siendo caótica, que siga rompiendo las reglas y haciendo que funcionen cosas imposibles. Pero seguro que quieres compartir los beneficios de nuestra civilización avanzada. Elena miró las estrellas, cada una brillando ahora con firmeza en su lugar, sostenida allí por la estructura gravitacional que el ingenio humano había ayudado a restaurar. Pensó en su tripulación, en las otras naves humanas que habían sobrevivido a la campaña, en las colonias de su hogar que habían pasado 3 siglos demostrando que el aislamiento podía generar fuerza en lugar de debilidad.